Bienvenidos a nuestra primera clase virtual, Mendel. Soy la profesora Lorena del tercer grado de primaria. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. El propósito de nuestra sesión de hoy es leer y organizar la información de un texto utilizando un cuadro. Durante el transcurso de este video vamos a trabajar los tres procesos didácticos del área de comunicación, antes, durante y después de la lectura. En el primer proceso, trabajaremos predicciones sobre el contenido del texto a través de subtítulo, estructura o imágenes. Seguidamente, en el segundo proceso, vamos a realizar el modo de lectura. Te sugiero realizar una lectura detallada o estructurada. Seguidamente, pasaremos al tercer proceso, donde vamos a resolver preguntas de nivel literal, inferencial o criterial. Luego pasaremos a completar un cuadro. El cuadro es una estrategia que nos permite a nosotros organizar nuestras ideas mediante preguntas. Las preguntas pueden ser: ¿qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? Para realizar esta actividad necesitamos que hayas impreso la actividad significativa número 4 de nuestra página Intranet Mendel. Vamos a continuar con la actividad significativa número 4, que lleva por nombre: nos informamos sobre los impactos de la contaminación durante el estado de emergencia. No te olvides de completar tus datos en la actividad significativa: tu nombre, tu grado, tu colegio y la fecha de hoy. A través de esta actividad de aprendizaje vamos a leer un texto para informarnos más sobre la contaminación en Arequipa durante el estado de emergencia, para lo cual deduciremos el tema del texto, las ideas principales y su propósito. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Correcto. Leemos y organizamos la información de un texto empleando un cuadro. Empezaremos con los procesos didácticos del área de comunicación. Antes de la lectura, vamos a responder a las siguientes preguntas, pero para ello primero vamos a leer el título del texto. El título del texto es: Coronavirus. Arequipa redujo la contaminación ambiental en 60% por el estado de emergencia. A continuación, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Sobre qué crees que trata el texto que vas a leer? ¿Qué tipo de información crees que brinda este texto? Después de responder a las preguntas, pasamos a la siguiente. Observa la silueta del texto. ¿Qué tipo de texto es? Marca con una X la silueta del texto. Para esta actividad, vamos a realizar una vista rápida del texto a leer. Solo lo vamos a observar, no leer. Una vez observado el texto, vamos a regresar a esta pregunta y marcaremos cuál es la silueta del texto. Si consideras que es la primera, la marcas con una X. Si consideras que es la segunda, de la misma manera, la marcas con una X. Y si consideras que es la tercera, de la misma manera, la marcamos con una X. Responde a las siguientes preguntas. ¿Con qué propósito leerás este texto? ¿Qué tipo de texto crees que es? ¿Cómo leeremos? Lee la información del cuadro y elija el modo de lectura que emplearás. Aquí te presentamos dos modos de lectura: leer en detalle y lectura comentada. Tú puedes elegir uno de ellos para realizar la lectura de tu texto. Nosotros te sugerimos leer en detalle. Miss, ¿cómo es leer en detalle?
se lee de manera individual cada párrafo del texto y se identifica la información sobre cada párrafo. La lectura comentada es la que te permite detenerte y hacer comentarios sobre las ideas del texto. Te puedes detener en oraciones, en párrafos, para poder comprender la lectura. Pasemos al siguiente proceso, durante la lectura. Durante nuestra lectura, vamos a realizar las siguientes actividades. Lee el texto según el modo de lectura que elegiste. Te recuerdo que te sugerimos el modo en detalle. Realízalo en forma individual y silenciosa. Si es necesario, vuelve a leer aquello que te resulta algo confuso. Subraya las ideas principales en cada párrafo. Encierra las palabras o expresiones que no conoces. La releen y relacionan con las palabras o expresiones más cercanas a fin que puedan deducir su significado por el contexto de la lectura. Si aún no logras determinar su significado, puedes buscarlo en el diccionario. A continuación, te presentamos la lectura. Esta lectura es una noticia que fue publicada el 26 de marzo en la página web de la radio RPP el 26 de marzo. Esta lectura trata sobre la contaminación ambiental de Arequipa. Según el modo de lectura que hemos elegido, vamos a proceder a leer e identificar la información de este texto. Después de haber realizado nuestra lectura, realizaremos el siguiente proceso y responderemos a las siguientes preguntas. ¿De qué nos habla cada uno de los párrafos del texto? Si leíste cada uno de los párrafos del texto, escribirás de qué nos habla cada uno. Si leíste en modo comentado, responderás la segunda. ¿Cuál será entonces el tema central? Y respondemos, ¿por qué la ciudad de Arequipa era una de las más contaminadas? Completa el esquema con información del texto que leímos anteriormente. Este es el cuadro que nos permite organizar nuestras ideas. Empezaremos. ¿Qué ocurrió? Respondemos en la parte inferior. Siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurrió? Respondemos. ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió esta noticia? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué pasó esto en la ciudad de Arequipa? Recuerda, organizar información en un cuadro nos ayuda a identificar y presentar la información más importante de un texto de manera organizada. Esta estrategia, aplicada al texto, nos ayudará a reconocer y organizar lo más importante de esta a través de preguntas claves, como por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué ocurrió? Responde a las siguientes preguntas. ¿Consideran que es importante bajar los niveles de contaminación en nuestra ciudad? ¿Por qué? ¿Qué acciones concretas podrían realizar las personas para evitar que se siga contaminando la ciudad después del estado de emergencia? Para terminar nuestra actividad, responde. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo aprendiste? ¿Para qué te servirá lo que hoy aprendiste? Muy bien, lo lograste. Recuerda seguir protegiéndote y cuidando tu salud. Hasta la siguiente lección. Gracias. Muy bien, concluida nuestra actividad significativa número 4, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue el propósito de nuestra sesión? Estás en lo correcto. Leemos y organizamos información de un texto. ¿Lo hemos logrado? Sí.
hemos utilizado un cuadro para organizar la información del texto. Te invitamos a participar de nuestra videoconferencia, donde aclararemos todas tus dudas y se dará retroalimentación sobre la sesión de hoy. Me despido de esta clase virtual, pero nos seguiremos viendo en la siguiente.